Bueno, ojalá que afloje. Ya estamos en finales de Ujú. septiembre. Nos queda un trecho también para llegar a lo que es temporada fuerte de verano a Gualeguaychú, donde se necesitan y mucho las playas. Cambiamos de tema, nos vamos a meter año electoral. Hablamos de, entre lo que estamos votando en estas listas larguísimas, hablamos del Parlasur. Qué es, de qué se trata y demás. Vamos a hablar con uno de los candidatos que integra lo que es la lista del Parlasur, con Lautaro Gervasoni. Mónica Farabelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Muy buen día. Bueno, contanos de qué se trata, como para arrancar por lo básico. ¿Qué es el Parlasur? Bueno, el Parlasur es el órgano deliberativo del Mercosur, digamos. Eh, Allá en el año 91, cuando se crea el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, que originalmente fue con Brasil, con Argentina, con Uruguay y con Paraguay. Después se agregaron Bolivia, que todavía estamos en proceso de admisión, y Venezuela, que actualmente está suspendida. Pero bueno, más allá de eso, en el año 91, en el Tratado de Asunción, que se crea el Mercosur, se hace un órgano consultivo deliberativo, se crea también, sobre todo se crea en el año 94 con el tratado de Ouro Preto, que se da en Brasil en el año 94. Después, obviamente, el Mercosur con sus idas y con sus vueltas, con sus avances y sus retrocesos durante, digamos, toda su etapa, cosas que son órganos, digamos, bastante complicados, ¿no?, de trabajar, digamos, el regionalismo y demás, las cuestiones comerciales, todo lo que eso implica. En el año 2005, 2006, en ese momento estaba Néstor Kirchner, estaba Lula de presidente, estaba Tabaré Vázquez, y en Paraguay estaba Frutos, que eran los presidentes que decidieron darle un rango institucional a esa comisión y crean lo que es el Parlasur, o el, digamos, este órgano deliberativo del Mercosur, o sea, que trabaja dentro del Mercosur. Ujú. Eh, Originalmente eran delegados de, de las provincias, digamos, de los países, que se juntaban, que debatían, que hacían determinadas recomendaciones y demás, para luego Paraguay fue el primer país que eh, avanza las elecciones, diríamos, de representantes del pueblo paraguayo, para formar el Parlasur. Después, en el año 2015, viene la República Argentina, donde nosotros tenemos alrededor de 49 parlamentarios que responden a la República Argentina y que van, digamos, a Montevideo a sesionar una vez por mes, representando al país, a la Argentina. Son Ujú. más o menos, a grandes rasgos, lo que es institucionalmente el Parlasur. Lautaro, y con esto Tenemos, que cuando se debate, cuando ustedes llevan proyectos y demás y se debaten, ¿esto tiene fuerza de, no sé, una de normativa internacional? no, ¿Son consejos no, para los gobiernos? claro, son consejos para los gobiernos. A ver, no tienen vinculación legal o jurídica dentro de cada estado. Eso es un poquito más complejo jurídicamente y en el derecho internacional. No es tan sencillo que los órganos deliberativos a nivel internacional, eh, digamos, tengan fuerza vinculante en cada estado. Lo que se hace muchísimas veces, o cómo se trabaja, es que por ahí las normativas que se sacan, sobre todo las cuestiones de comercio, cuestiones que atañen directamente a las relaciones comerciales, financieras y demás en el Mercosur, se traen a los parlamentos nacionales de cada uno de los integrantes y se respaldan, ¿m?, en cada legislatura. Eso es más o menos el mecanismo. No tienen fuerza vinculante porque, bueno, hay una cuestión de derecho internacional, de soberanía de cada estado, Claro. y Que aparte aparte hay una tal vez cuestión, también las leyes, no sé, de Paraguay con la de Brasil pueden hasta claro, contraponerse, digo. Es bueno, dificultoso eso. exact, exactamente, o sea, al no tener tampoco nosotros un sistema jurídico integrado, que sería muy difícil, ¿no? Porque cada pueblo tiene su propia cultura, su propia historia, su propio andamiaje o estructura jurídica.
creadas por muchos años, diríamos, por la idiosincrasia de cada pueblo, por más que seamos vecinos regionales, pero tenemos desde idiomas diferentes, culturas diferentes, venimos de historias diferentes. Imagínate en Brasil, nosotros, que ellos hablan el portugués, su idioma, nosotros somos argentinos, tenemos, veamos, distintas formas de ver el derecho, de ver a la sociedad y de pensar, pero tenemos muchos aspectos en común que hacen a la región, y que hace muchos años se viene hablando de la integración regional, no solamente ahora, sino, digamos, en los años 40, los años 50, los periodos de la posguerra, también en la República Argentina, digamos, en lo que pasó todo en Latinoamérica, bueno, hasta que se llega que en el año 90 se intenta darle un paso más a este regionalismo, avanzar en la institucionalidad, en la calidad, sobre todo, tiene que ver con la lógica de las defensas de las democracias, de respetarse en las cuestiones comerciales entre cada país, entender de que cada país en forma aislada ante el mundo, un mundo globalizado, es muy complicado salir a pelear, a discutir por sus recursos, y cuando estamos unidos como bloque, naturalmente tenemos un poco más de fuerza. Claro. Esa es la idea. Lo que pasa que, es entendible que esto es un proceso, que hay que llevarlo adelante y que no se genera de un día para otro la coerción o la aceptación tan fácilmente. Hay que ir generándolos, primero con el Mercosur, por una cuestión económica, financiera y demás, después avanzamos en estas cuestiones institucionales que tienen rango. Es muy importante, imagínate que son los representantes de cada pueblo, de distintos partidos políticos, porque las elecciones son en forma directa, como te decía, hay 19 que son por distrito único en términos electorales, ¿no?, para la República Argentina en esta, y hay un representante por cada provincia, ¿no? Y eso puede salir de cualquier partido político, no significa que el partido que gane a nivel nacional es el que tiene todos los representantes en el Parlasur, sino que hay una mezcla y eso enriquece también las discusiones. Claro, que haya diferentes visiones. Lautaro, claro, vos nos contabas que se reúnen una vez por mes en Montevideo, nos dijiste, ¿no? Sí, Montevideo es la sede, exactamente, ahí está la sede del Parlasur, y ahí se reúnen una vez por mes. Uh-huh. Exactamente. Y después de eso, ¿cuáles son las actividades? O sea, más allá de esa reunión mensual. Bueno, tenés actividades en comisiones permanentes, hay comisiones que están creadas, comisiones de desarrollo sustentable, desde finanzas, de economía, de relaciones internacionales. Bueno, hay también mucha actividad relacionada con el Parlatino, también con Europa, con los parlamentos de Europa. Bueno, hay bastantes discusiones que se dan en esa tarea, no solamente, una vez por mes la idea, o son 10 sesiones al año, que más o menos se estima una vez por mes, que se realizan en Montevideo, ¿no? Claro, claro. Se le ha quitado un poco de impulso, porque, digamos, en los últimos años, la primera elección, como te decía, fue en el año 2015 nuestra, y todavía estamos con los mismos parlamentarios del 2015, ¿no? Uh-huh. No hubo en el 2019 elecciones al Parlasur, por eso es tan novedoso en este momento. Fue novedoso ya en el 2015, pero también es novedoso ahora, ¿no? Porque en el año 2019... ¿Por qué no hubo en el 19? Porque Mauricio Macri, el presidente de entonces, tomó una decisión primero de que no debían, digamos, de no remunerar, digamos, los sueldos, digamos, a los parlamentarios, pero a su vez también en el año 2019 saca por decreto, que también se judicializó, pero llegó tarde, digamos, las resoluciones judiciales, porque ya habían pasado las elecciones, digamos, con un criterio de que era un gasto innecesario para el país, las elecciones en el Parlasur. Entonces, lo que se decidió es prorrogar los mandatos, no hacer la elección y prorrogar los mandatos, y quitarle los sueldos, digamos, solamente dejarle los viáticos para que se muevan y puedan llegar a Montevideo. Claro, y entonces ahí los parlamentarios no estaban tan interesados en participar al no ser remunerados, ¿o siguieron con los mismos que estaban pagándoles? No, mira, no, pagándoles no, se les quita, hoy no cobran, digamos, hoy no cobran. Yo no soy parlamentario actual, ¿no? Te digo, soy candidato. Sí, entiendo. Digamos, no cobran,
y bueno, y cobran los viáticos y demás. A ver, pero en realidad tiene que ver con una visión de la integración, una visión política. Sí. Esto me parece que es lo que más hay que hacer hincapié, ¿no? O sea, en un momento con Macri, con Bolsonaro, bueno, mismo la calle Pou, por ahí, no tienen una visión, digamos, de importancia con respecto al Mercosur. Digamos, una visión más liberal de la economía o más liberal del mundo, lo que indica es que los regionalismos o los sectores digamos no cumplen un papel importante, sino que son las economías en forma individual las que tienen que salir a pelear, diríamos, sí, como hacia que el todo mundo. lo regula el mercado, lejos de intervenir el Estado y lejos de unirse con otros países. Exactamente. Entonces, con ese tipo de visión, naturalmente se le quita impulso, se le quita fuerza a lo que es para nosotros un órgano, digamos, es muy importante. A ver, yo, más allá de que tenga una visión ideológica y de pararnos frente al mundo como República Argentina, pero también creo muchísimo en el regionalismo, creo en nuestra América Latina, creo que hay muchos puntos en común y demás, y creo que el mundo, o sea, que el neoliberalismo o el liberalismo fue para nuestra América Latina bastante negativo en la historia. No es que, a ver, no es una cuestión que a mí se me ocurra ahora porque estamos en un proceso electoral y que lo tengamos que debatir, porque vemos, no sé, en el caso de Patricia Burrich, sobre todo más de Milei, que lo expone más abiertamente, estas cuestiones de romper relaciones con Brasil, con China, con los países que él cree que son el mal y toda esa historia. Bueno, cuando vos retrocedes a la historia argentina, te das cuenta que los procesos liberales o neoliberales no fueron muy fructíferos para la República Argentina y tampoco para la región. Entonces, digamos, es como que nosotros tenemos que empezar a tener nuestra propia identidad como latinoamericanos y empezar a trabajar en conjunto en algunas cosas en común o algunos puntos en común que tenemos entre todos. Puntos en común, por ejemplo, el tema de las democracias en Latinoamérica han sido bastantes, digo por decir, del año, digamos, en el siglo anterior, digamos, hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido muchas incidencias de poderes militares, poderes políticos, de los imperialismos, de lo que fue la división del mundo bipolar entre Estados Unidos, Rusia, digo, se metían, tuvimos el Plan Cóndor, lo que pasó en Chile con Allende, lo mismo pasó en Brasil, en Argentina, bueno. Sí, como que se iba replicando un poco todo lo que iba pasando en un país en todo el Cono Sur. Claro, exactamente. No, sí lo digo con el Plan Cóndor, pero digo, si vos ves el golpe de Estado del 76, más allá de las cuestiones políticas, que es muy discutible, digamos, que tenemos muchísimo para hablar, pero se instaura un modelo económico en el país a partir de ahí, ¿no? Que después se perfecciona en los años 90 con el consenso, con las ideas del consenso de Washington, pero ya en el 76, y eso pasa en toda Latinoamérica, es para instaurar un modelo económico, un modelo de corte liberal, de corte neoliberal. Después vienen las democracias y demás, pero ya con un modelo económico ya afianzado en la región, ¿no? Sí. Hasta que, viene la crisis del 2001 y estalla todo por el aire y volvemos a mirarnos para adentro. Esto es importante. Por eso digo, a ver, no es que quiera aburrir con esto, pero digo, quiero rescatar los procesos de regionalización y los procesos de unión, de fuerza de los latinoamericanos, tiene que ver con una visión también, ¿no? Del mundo y cómo nos paramos ante el mundo. Lautaro, ¿y cuáles son los desafíos que tienen ahora desde el Mercosur de cara al futuro, digo, después de las elecciones, cuando tengamos nuevos parlamentarios y demás? ¿Cuáles son los puntos en común que tienen los países para trabajar? Bueno, desde ya tenemos que ver que un poco los procesos latinoamericanos han venido cambiando, ¿no? O sea, en Brasil, que es el socio, no digo comercial, pero digo también, ¿no? Pero digo en general es el país más importante de la región, en términos económicos, en términos poblacional y demás. Se vuelve Lula
a Brasil, digamos, dato que no es menor, siendo uno de los impulsores, ¿no?, del Parlasur y también un gran defensor de todo el mercado común del sur. Nosotros en Argentina también tenemos un proceso donde aspiramos y trabajamos para que la continuidad, digamos, de un gobierno popular, de corte progresista, que mire hacia el futuro, que mire la integración, que lo encarnamos con Massa, y tenemos claramente marcadas dos otras visiones que no ven, digamos, que tienen otra visión del mundo, lo que está pasando, bueno, en Chile, que si bien no es parte del Mercosur, pero lo que está pasando en Bolivia, bueno, y demás, que tenemos que empezar a trabajar en las cuestiones regionales. A ver, estamos viendo el caso de Paraguay con la hidrovía, digo, son cuestiones que se tienen que discutir también en el ámbito del Parlasur, no es menor. Las relaciones comerciales con Brasil, la parte de las importaciones y las exportaciones, entender cómo son los comercios, las políticas arancelarias tienen que ver muchísimo para el despegue y el desarrollo de algunos sectores puntuales de las economías entre Brasil y Argentina, el tema de los puertos, el puerto de Montevideo, digo, el canal Magdalena, que también es importante en nuestro desarrollo para no tener, digamos, la dependencia con el puerto, digo, de Montevideo. Eso también genera intereses y que tienen que ver con las empresas radicadas en Montevideo, ¿no?, que van a mermar un poco sus ingresos o sus trabajos con respecto a la... Digamos, hay un montón y hay un sinfín de temas que se tienen que tratar. Y después, naturalmente, el tema del desarrollo, el desarrollo sustentable, las cuestiones medioambientales, no son menores porque las cuestiones ambientales no son, no tienen una frontera marcada como pueden ser algún tipo de políticas que las podamos discutir puertas para adentro, sino que no existen las fronteras. No, sobre todo lo que es la protección de los recursos naturales de Latinoamérica, que muchas veces se ven amenazados o son buscados por capitales extranjeros. Me parece que en eso es fundamental tener una política en común. Por supuesto. Ahora estamos viendo el tema, por ejemplo, del litio, que es fundamental, que es un, digamos, un mineral que estamos teniendo nosotros, que compartimos con Chile y con Bolivia, pero, digamos, ¿qué hacemos con el litio? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué es lo que podemos producir nosotros como país, le podemos ofrecer al mundo? ¿Qué le podemos ofrecer como región? Porque muchas veces capaz que nosotros no tenemos la capacidad de darle un valor agregado al litio, pero la puede tener Brasil o la puede tener Bolivia, o podemos armar algo en conjunto, digamos, como alguna vez se pensó, digo, en términos energéticos, aquel gasoducto que iba a unir Venezuela con la República Argentina, ¿no?, que iba a dar una autonomía, un autoabastecimiento a todo el Cono Sur. Digo, hay un montón de factores que se pueden empezar a discutir, algunos son temas urgentes, importantes, que hay que tratarlos, y después tenemos términos estratégicos o cuestiones estratégicas de política de cara a futuro, a 15, a 20, a 30 años, y de ahí depende, vuelvo a decirte, la cuestión de mirada que uno tiene con el mundo, cuál es la sociedad que uno se plantea, bueno, respetando la historia de cada pueblo, que cómo estratégicamente tenemos una visión a futuro, ¿no? Me parece que ahí estamos volviendo, digamos, a, no digo, digamos, una vuelta, pero sí se está dando procesos similares en distintos países, donde después de los gobiernos populares, los gobiernos inclusivos, digamos, que se dieron en Latinoamérica, se hizo una determinada vuelta a una cuestión, a una visión un poco más liberal, y hoy empiezan a mirar los pueblos desde otra óptica, porque bien que el liberalismo no ha sido, digamos, ninguna solución para los problemas, digamos, ni de los argentinos ni de los latinoamericanos, ¿no? Lautaro, te cambio un poco de tema, te traigo puntualmente a la elección que van a disputar acá en Entre Ríos. ¿Cómo ven esta disputa entre Vale y Frigerio? ¿Tienen algunos números? ¿Qué panorama ven? Bueno, los números más claros son las encuestas que nos dio las PASO, ¿no? O sea, esa me parece que es la mayor encuesta o por lo menos la más seria, donde nuestro candidato, donde
Val fue el candidato más votado, ¿no? En forma individual, siendo uno de el candidato menos conocido, ¿no? Digamos, creo que estamos muy bien, que el peronismo ya pasó por el proceso de internas, hemos pasado por ese proceso que muchas veces por ahí deja heridos y demás, pero me parece que ya se están sanando todo tipo de heridas, de conversaciones, creo que se movilizó bastante bien, que salimos a buscar, digamos, no solo los votos peronistas, sino también los votos que no son orgánicos y estructurales del Partido Justicialista, pero que también acompañan estas ideas. Creo que tenemos, sin lugar a duda, el mejor candidato, que tiene una capacidad de gestión extraordinaria. Acá en la ciudad de Paraná es impresionante cómo hay obras, cómo hay gestión, cómo es un municipio presente, de puerta abierta. Aparte, el caso de uno personal que lo conoce, Alberto, que cómo ha trabajado durante muchos años cuando fue ministro, es un tipo muy ordenado, muy serio, muy responsable, y que tiene una visión de Entre Ríos, bueno, que viene en la lógica con Gustavo Borde, que viene en esta lógica de la provincia. Así que yo creo que tenemos el mejor candidato, el candidato más competitivo. Por otro lado, creo que sería, digamos, lanzarnos a una aventura, ¿no? Con un candidato que no es de Entre Ríos, que, digamos, claramente, que, digamos, ha sido legislador, ha estado en el Banco Provincia, digamos, que viven en la capital federal y demás. Digo, aunque parezca ser un tema menor, yo lo quiero resaltar, pero, digamos, por un lado, es una visión, digamos, la idiosincrasia entrerriana no está representada ahí. Cada pueblo tiene sus cosas, ustedes en Gualeguaychú, bueno, en mi caso soy de Rosario del Tala, tenemos nuestra propia historia, Villaguay, Federal, Feliciano, digo, Paraná, Concordia, la costa del Uruguay, la costa del Paraná, la costa del Gualeguay. Hay un montón de riqueza cultural que hace la idiosincrasia entrerriana, que la política tiene que representarla ese. Cuando vos no sos, cuando no te criaste, cuando no naciste, no fuiste a la escuela, cuando no tenés ese arraigo, bueno, es difícil, digamos, gobernar, ¿no? Con la pasión o con el amor o con el sentimiento que hay que ponerle. Eso por un lado. Y después que claramente representa las ideas que bueno, que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Y que creo que la mayoría del pueblo entrerriano no está de acuerdo. Muy fácil decir lo de las viviendas, pero cuando fuiste ministro se hicieron 0 viviendas, ¿no? Es muy fácil hablar del estado de las rutas, pero cuando fue ministro, que no estamos hablando de que fue ministro de hace 20 años atrás en un proceso diferente, digamos, fue hace 4 años atrás que dejó, digamos, de ser ministro del Interior. Entonces, cuando ha venido Rogelio Frigerio acá a Gualeguaychú, siempre da una definición que la repite constantemente, que es que Entre Ríos es la hermana pobre de la región. ¿Lo ves así? ¿De la región centro? Sí. ¿O a qué se refiere? Sí, de la con región eso? centro. Y pero, a ver, lo que pasa es que, a ver, son frases taquilleras y que no van al fondo de la cuestión. Nosotros no podemos compararnos es como decir que la República Oriental del Uruguay es la hermana pobre del Mercosur. No se trata, cada uno con sus capacidades, con sus recursos y con su historia. No podemos negar de que Córdoba ha tenido un despliegue industrial durante muchos años. Sus tierras con respecto al maíz, digo, por decir una zona, no son iguales a la de la provincia de Entre Ríos. Santa Fe con sus cuencas lecheras, con las zonas del sur, con lo que ha hecho, con las zonas de Rafaela. A ver, tienen una historia enorme que si bien nosotros podemos discutir, pero a ver, me encantaría de poder discutirlo y decirle, a ver, cuál es la idiosincrasia entrerriana, por qué llegamos acá, cuál es nuestro carácter insular, nuestra historia, el tema de los puentes, el túnel subfluvial, las conexiones que hemos tenido. A ver, no ha sido fácil el despliegue, digamos, de la provincia de Entre Ríos, tiene que ver con un montón de cosas. Digamos, no somos la hermana menor, somos hermanos, digamos. Somos hermanos y tenemos que trabajar en conjunto, pero también tenemos que entender que hay realidades diferentes en cada provincia, porque yo no puedo tener
una visión entrerriana pensando copiar un modelo cordobés, o por decirte, ¿no? Un modelo santafesino. Son realidades diferentes, son tierras diferentes, son culturas diferentes, corrientes inmigratorias diferentes que han ido, desarrollos industriales diferentes que han tenido en cada zona, motivos diferentes. Entonces, plantearnos nosotros a querer copiar, no, tenemos que armar nuestro propio modelo como entrerrianos para el despegue y para el desarrollo, que de última, digamos, se viene haciendo hace muchísimos años, que se viene empezando a hablar de cambiar un poquito la producción, deberíamos darle mucho más impulso a la industria, a la producción primaria a la que estábamos acostumbrados los entrerrianos, y empezar a darle un poquito más de volumen a nuestra industria para que genere trabajo. Estamos apostando a la economía del conocimiento, estamos apostando a la tecnología, a la innovación, al desarrollo. A ver, son cuestiones que hay que verlas más integralmente, no se puede tirar una frase así nomás al aire y decir, es cierto, sí, si vos vas y te querés comparar con Córdoba, por supuesto que vamos a estar en situaciones diferentes, pero hay que aclarar también por qué estamos en situaciones diferentes, ¿no? Lautaro, te agradecemos mucho el tiempo, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias a ustedes por tratar estos temas, ¿eh? Por favor, a usted, hasta luego. Pasaba Lautaro Gervasoni, es candidato al Parla Sur. Son 49 los parlamentarios que van a llegar al poder para representar a Argentina dentro de este espacio de debate que genera el Mercosur. Muy interesante conversar, porque realmente muchas veces hablamos del Parla Sur sin saber bien de qué se trata, qué es lo que hacen. Lo que ellos deciden o lo que ellos debaten no tiene fuerza de ley o una normativa internacional, claramente porque muchas veces hasta pueden contraponerse a alguna normativa en Brasil o en Paraguay o en Argentina, por lo cual obviamente que son más que nada consejos hacia el gobierno de turno y después, bueno, con un montón de definiciones políticas de cara a las generales, y hablando siempre a Frigerio siempre se le pega por el mismo lado, digo, por el tema tratándolo de porteño, de la entrerrianía, sí.